Me levanté de mi escritorio y subí las escaleras hasta el dormitorio donde Ethan dormía profundamente. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Ethan, dije sacudiéndolo para despertarlo. Ethan, despierta. Gimió frotándose los ojos. Darcy. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Exigí empujar la computadora portátil frente a su cara. ¿Cuándo compraste un auto deportivo nuevo? Ethan parpadeó y de repente se despertó. Iba a sorprenderte con ella para tu cumpleaños. Mi cumpleaños no es hasta dentro de 6 meses. ¿Cuándo tendremos $100,000 extra para comprar un auto? Ethan se sentó con las sábanas acumuladas alrededor de su cintura. También es mi dinero. Darcy. Debería poder gastarlo como quiera. Sentí que mi temperamento se encendía. Tu dinero. Esta es mi compañía. Ethan. Todo. Pregunté incrédulo por gastar mi dinero en tus propios y lujosos caprichos. Los ojos de Ethan se entrecerraron. Siempre estás trabajando, merezco disfrutar los frutos de tu trabajo. De vez en cuando sacudí la cabeza con incredulidad. Esto no se trata de disfrutar los frutos de mi trabajo, esto se trata de ti tomando lo que no es tuyo, Ethan. Construí esta empresa desde cero y que me condenen si dejo que lo desperdicies todo por tu sentido de derecho. No quiero escuchar tus excusas. De ahora en adelante no tendrás acceso a nuestras cuentas ni a ninguno de mis activos comerciales. Si necesitas dinero tendrás que pedírmelo. Me di vuelta para irme deteniéndome en la puerta. Y Ethan, el auto regresa. Mañana, mientras caminaba de regreso a mi oficina, mis manos temblaban con una mezcla de emociones. Siempre supe que Ethan tenía un sentido de derecho, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Esto era más que un simple abuso de confianza. Fue un ataque directo a todo lo que había trabajado tan duro para construir. Con una respiración profunda. Me senté en mi escritorio y saqué mi teléfono, marqué un número familiar. Alex. Necesito que me hagas un favor durante las próximas semanas. No pude evitar notar el comportamiento cada vez más errático de Ethan. Estaba gastando dinero a diestro y siniestro, desde cenas lujosas hasta regalos extravagantes para sus amigos y familiares. Era como si las compuertas se hubieran abierto y él tuviera la intención de vaciar nuestras cuentas. Traté de confrontarlo, pero él simplemente hacer caso omiso de ello, insistir en que él tenía derecho a disfrutar de los frutos de mi trabajo, me enfureció muchísimo, pero sabía que tenía que jugar este juego con cuidado. Fue entonces cuando decidí traer a los peces gordos. El señor. Por ser minucioso y discreto me reuní con él en un café apartado explicándole la situación y mis sospechas. Quiero que investigues las finanzas de Ethan, sus actividades, todo lo que dije en voz baja y urgente. Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo. El señor Ramírez asintió, sus ojos oscuros brillaban con un toque de comprensión. Considere lo hecho, señorita, saludo. Tendré un informe completo para usted dentro de una semana, fiel a su palabra. El señor Ramírez regresó unos días después con su expresión sombría. Me temo que sus sospechas eran correctas, dijo. Entregándome un archivo grueso. Su esposo ha estado participando en una serie de transacciones financieras cuestionables, incluidos varios retiros importantes de efectivo y transferencias bancarias a una cuenta desconocida. Hojeé los documentos y mi corazón se hundía con cada nueva revelación y el asunto. El señor Ramírez se aclaró la garganta. Sí. He confirmado que su esposo ha estado teniendo una aventura con una mujer llamada Carla que resulta ser su hermana. Su hermana, jadeé sintiendo la bilis subir a mi garganta. Oh Dios, hay más, señor. Ramírez continuó con su voz mezclada con simpatía. Parece que mi esposo ha estado drenando sistemáticamente sus cuentas personales y comerciales, canalizando el dinero hacia esta cuenta secreta. Me senté en un silencio atónito, mis manos temblaban mientras miraba la evidencia ante mí. Ethan me había traicionado de la peor manera posible, no solo emocionalmente sino también financieramente. Tenía que hacer algo, pero al sentir mi angustia, el señor Ramírez se inclinó hacia adelante con su expresión. Sincera, señorita, saludo. Entiendo que esta es una situación difícil, pero le aconsejo que documente todo a fondo. Construya un caso sólido y, cuando sea el momento adecuado, contraataque con todo lo que pueda.
Tengo, asentí sintiendo una nueva determinación echar raíces dentro de mí. Gracias, señor Ramírez. Estaré en contacto. Cuando salí del café mi mente corrió con 1000 escenarios diferentes, cada uno más condenatorio que el anterior. Ethan me había traicionado y ahora ya era hora de ponerlo en su lugar. Durante las próximas semanas, incluso logré obtener fotos y grabaciones incriminatorias mientras mantenía una conducta fría y tranquila alrededor de mi desprevenido esposo. El momento de la venganza se acercaba rápidamente y estaba lista para dar el golpe final mientras continuaba documentando meticulosamente las malas acciones de Ethan. Cuentas más lejos o poner mi negocio en peligro. Una noche mientras Ethan estaba sentado en la mesa del comedor, hojeando sin pensar su teléfono, decidí hacer mi movimiento. Ethan, tenemos que hablar, dije con voz tranquila y mesurada. Levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Qué es? Es Darcy. He estado pensando en nuestra situación financiera y creo que es hora de que hagamos algunos cambios. Sus ojos se abrieron con un destello de pánico cruzando su rostro. Lo que no puedes hacer eso, exclamó golpeando la mesa con el puño. Levanté la mano para silenciarlo. Puedo y lo haré de ahora en adelante. Cualquier gasto que supere una cierta cantidad requerirá mi aprobación. La cara de Ethan se llenó de ira. Estás siendo ridículo, Darcy. Este es mi dinero también y merezco poder gastarlo como mejor me parezca. Es mi dinero, Ethan. Lo corregí. Mi voz aguda. Construí esta empresa desde cero y todo lo que tenemos es el resultado de mi arduo trabajo. No has hecho nada para contribuir a nuestro éxito. Francamente, estoy cansado de que lo trates como si fuera tu alcancía personal. La mandíbula de Ethan se apretó y pude ver la vena en su frente palpitando. Siendo irrazonable, soy tu esposo y merezco un cierto nivel de vida. Me recosté en mi silla cruzando los brazos sobre el pecho. Ese nivel de vida no va a venir a expensas de mi empresa ni de mi seguridad financiera. Si quieres dinero tendrás que pedírmelo y yo decidiré si es justificado o no. Los ojos de Ethan se entrecerraron y pude ver la furia ardiendo en ellos. Esto puedo y lo haré. Mi voz firme. Si tienes algún problema con eso, te invitamos a irte. Ethan abrió la boca para replicar, pero lo interrumpí. Y una cosa más, dije, mi mirada firme. Voy a transferir una parte importante de nuestros activos a una cuenta separada. Cuenta 1 a la que no tendrás acceso. No puedo arriesgarme a que agotes más nuestras cuentas. El rostro de Ethan se contrajo de ira y por un momento pensé que podría abalanzarse sobre la mesa hacia mí, pero en lugar de eso simplemente sacudió la cabeza y curvó los labios. En una mueca de desprecio, te arrepentirás de esto, Darcy. Marca mis palabras con eso. Salió furioso de la habitación dejándome con mis pensamientos. Sabía que acababa de agravar la situación, pero no podía darme el lujo de ser complaciente. El sentido de derecho de Ethan y su desprecio por mí, el trabajo duro, me había llevado demasiado lejos y estaba decidido a proteger lo que era legítimamente mío. Mientras me sentaba allí sintiendo el peso de mi decisión, no pude evitar preguntarme qué tenía Ethan bajo la manga, pero fuera lo que fuera, estaba listo. Tenía un proyecto secreto propio en proceso, uno que podría revolucionar mi negocio y asegurar mi futuro financiero, y esta vez Ethan no podría tocarlo. El acceso a nuestras cuentas se volvió cada vez más audaz en sus demandas, pero me mantuve firme, protegiendo cuidadosamente mis activos y moviéndolos en secreto a una ubicación segura separada mientras avanzaba con mi propio proyecto secreto, un nuevo producto revolucionario que sabía que catapultaría mi empresa. Algunos de nuestros amigos y colegas más cercanos, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa entablando una charla ociosa, Ethan de repente se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia en su rostro oscuro. Mary, querida, he querido preguntarte cuándo vas a empezar a cuidar mejor de nuestra en casa. Este lugar está empezando a verse un poco monótono. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero me negué a morder el anzuelo. Lo siento, Ethan. He estado bastante ocupado con el trabajo, pero me aseguraré de revisar algunas actualizaciones pronto. Ethan esquió, sacudiendo la cabeza. Ese es el problema, Darcy. Siempre estás tan concentrado en tu trabajo que te olvidas de las cosas importantes de la vida. Podía sentir los ojos de nuestros invitados moviéndose incómodos, pero Ethan no parecía inmutarse. Sabía lo que estaba haciendo Ethan. Estaba tratando de humillarme públicamente para no afirmar su dominio y mostrarles a todos que él era el que
Realmente estaba a cargo, pero me negué a seguir su juego. Ethan, creo que ya discutimos esto, dije con voz tranquila y midí los tirantes del auto. Y no haré más compras sin mi aprobación. Los ojos de Ethan se entrecerraron y pude ver la furia ardiendo detrás de ellos. No seas tan egoísta, Darcy, somos un equipo. Recuerda, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Sentí que mi temperamento estalló, pero logré mantener la compostura. Así no es como funciona, Ethan, así es. Mi empresa, mi dinero y mis activos, no tienes derecho a ellos. El rostro de Ethan se sonrojó de ira y golpeó la mesa con el puño, causando que los cubiertos resonaran. No lo hago. Entonces puedes dejar. Los labios de Ethan curvados en una mueca de desprecio y se reclinó en su silla con la mirada llena de desprecio. O no te preocupes, Darcy, no tengo intención de irme. De hecho, diría que estoy aquí para quedarme contigo, que sé. Puso de pie y salió de la habitación, dejando un silencio atónito a su paso. Respiré hondo para tranquilizarme y me encontré con las desconcertadas escaleras de nuestros invitados con una expresión tranquila e imperturbable. Pido disculpas por la interrupción, dije con voz firme. Por favor, sigamos con nuestro. A medida que avanzaba la cena, no pude evitar sentir una sensación de resolución endureciéndose dentro de mí. Ethan me había llevado demasiado lejos y sabía que había llegado el momento de la acción. Había terminado de jugar sus juegos y era hora de poner fin para esto de una vez por todas. Después de la desastrosa cena, sabía que tenía que actuar rápidamente. Las amenazas de Ethan de quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio pesaban mucho en mi mente y no podía permitirme el lujo de dejarlo triunfar esa noche mientras Ethan caminaba de un lado a otro. En la sala, murmurando enojado en voz baja, decidí confrontarlo. Ethan, tenemos que hablar. Mi voz era tranquila y mesurada, sonando la agitación que sentí dentro. Él giró alrededor, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es? Darcy vino a quitarme aún más de mi dinero. Respiré hondo, calmando mis nervios. Quiero el divorcio. La cara de Ethan se contrajo con rabia y por un momento pensé que podría abalanzarse sobre mí. ¿Diablos que hagas? No hay manera de que te deje quitarme todo. No depende de ti, Ethan, dijo mi voz firme. Tu lado no lo creo. Ethan lo sé. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pila de documentos. He estado documentando meticulosamente tus fechorías financieras, tu romance con tu hermana y tus intentos de vaciar nuestras cuentas. La evidencia es irrefutable. Ethan, mi rostro palideció y pude ver el pánico arrastrándose lentamente en sus ojos. Puños, y pude ver la vena en su frente. No puedes hacerme esto. Puedo y lo haré, dije, mi mirada firme. Si intentas pelear conmigo por esto, perderás todo. Los hombros de Ethan se desplomaron y por un momento vi un destello de derrota en sus ojos, pero luego, con la misma rapidez, fue reemplazado por una determinación de acero. Abajo, sin luchar, tomaré la mitad de tu precioso negocio y no hay nada que puedas hacer al respecto. No pude evitar sonreír con una pequeña sonrisa triunfante. Ahí es donde te equivocas, Ethan. ¿Ves? He estado 2 pasos por delante de ti todo este tiempo. Vi cómo Ethan fruncía el ceño en confusión y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. ¿De qué estás hablando?, exigió. Bien, mientras tú has estado ocupado vaciando nuestras cuentas y continuando con tu asunto, moviendo una parte importante de mis activos a una cuenta segura separada a la que no tienes acceso. Los ojos de Ethan se abrieron y por un momento se quedó sin palabras. No puedes hacer eso, finalmente farfulló. Oh, pero puedo, Ethan, dije con la voz llena de triunfo. Y yo lo hemos hecho. Así que cuando vayamos a la corte te quedarás con activos mínimos y podré continuar manejando mi negocio sin tu interferencia. El rostro de Ethan se contrajo de rabia y se abalanzó hacia mí con las manos extendidas, pero yo estaba listo y rápidamente me salí de su alcance. Te aconsejaría que calmaras a Ethan, dije con voz firme. Cualquier arrebato adicional solo servirá para fortalecer mi caso contra ti. Finalmente llegó el día de nuestro proceso de divorcio y pude sentir la tensión en el aire mientras Ethan y yo nos sentábamos uno frente al otro en la sala del tribunal. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se apretó y yo sabía que estaba hirviendo de rabia, pero también sabía que tenía todas las cartas que nuestros abogados presentaron en sus casos. Y el abogado de Ethan intentó argumentar que él tenía derecho a la mitad de mi negocio y mis activos, pero cuando el juez escuchó la evidencia, frunció el ceño. Cada vez más profundo, señor Bill, el juez dijo con voz stern. Basado en los registros financieros y la documentación presentada aquí hoy,
Parece que usted ha estado involucrado en un patrón de explotación financiera e infidelidad contra su esposa. Señorita Granizo, este es un asunto muy serio. El rostro de Ethan palideció. Y pude ver que el pánico empezaba a invadirlo. Abrió la boca para hablar, pero el juez levantó la mano. Silenciándolo. Ya he oído suficiente. Para mí está claro que la señorita Granizo ha sido víctima de sus malas acciones y no tengo más remedio que hacerlo. Para fallar a su favor, los ojos de Ethan se abrieron y se puso de pie de un salto con el rostro contorsionado por la ira. Esto es, juez, lo clavó con una mirada fulminante. Puedo y lo haré, señor Bill. Según la evidencia presentada, le estoy otorgando a Miss Hall la propiedad total de su compañía y la mayoría de los activos de la pareja. Usted se quedará con un ETS personal mínimo y no tendrá más participación en los asuntos comerciales de Miss Hall. Bill, sus acciones no han sido nada menos que despicable y no permitiré que sigas explotando y manipulando a tu esposa. Esta decisión es definitiva. Ethan abrió la boca para protestar, pero su abogado rápidamente puso una mano en su brazo sacudiéndola. Cabeza derrotado, Ethan se hundió en su silla con los hombros caídos en la derrota. No pude evitar sentir una sensación de triunfo mientras veía el mundo de Ethan desmoronarse a su alrededor, todos sus planes, todos sus intentos de tomar lo que era legítimamente mío habían sido por no haber ganado y no pude evitar saborear. En el momento en que salimos de la sala del tribunal, los ojos de Ethan ardieron en la parte posterior de mi cabeza. Su rostro era una máscara de puro odio. Esto no ha terminado. Darcy, Siseo. Te haré pagar por esto. Me volví para mirarlo. Mi expresión era inquebrantable. No, Ethan. Se acabó y si intentas perseguirme a mí o a mi negocio otra vez, me aseguraré de que te arrepientas. Me di la vuelta y me alejé con la cabeza en alto. Sabía que la batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ethan estaba un animal herido y sabía que no se detendría ante nada para intentar vengarse, pero estaba listo. Había estado 2 pasos por delante de él todo este tiempo y no iba a dejar que me alcanzara ahora que tenía mi negocio, mis bienes y mi futuro, y estaba decidido a protegerlos sin importar lo que Ethan me arrojara. Cuando se difundió la noticia de su caída, las consecuencias fueron rápidas y brutales. En cuestión de semanas, su reputación empañada se había convertido en la comidilla de la ciudad y se encontró rechazado por sus amigos y colegas. Vi con una mezcla de satisfacción, ficción y lástima cómo Ethan intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de su vida. Había perdido todo, su dinero, su estatus y a la mujer. Había estado teniendo una aventura con Carla, su hermana y cómplice. Lo había abandonado rápidamente, citando su caída financiera y social como la razón de su partida. El otrora lujoso estilo de vida de Ethan se había derrumbado y se vio obligado a mudarse a un apartamento modesto lejos del lujo al que se había acostumbrado. A menudo me llamaba con su voz llena de desesperación suplicándome que lo reconsiderara y lo aceptara de regreso. Pero rechacé mi resolución tan inquebrantable como lo había sido en la sala del tribunal. Por favor, Darcy, me rogaría. Su tono estaba mezclado con una patética desesperación. Cualquier cosa para compensarte. Simplemente sacudiría la cabeza. Mis labios formaban una delgada línea. Es demasiado tarde para eso, Ethan. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Ethan se quedaría en silencio, sus hombros caídos en derrota. Lo sabía que mi negativa a perdonarlo solo aumentaba su angustia, pero no podía preocuparme de que me hubiera traicionado y había terminado de darle segundas oportunidades. Mientras tanto, mi propia vida había dado un giro para mejorar el producto revolucionario en el que había estado trabajando. Fue un éxito rotundo y las acciones de mi empresa se dispararon a nuevas alturas. Disfruté de la gloria sabiendo que cada galardón era un testimonio de mi arduo trabajo y dedicación, y con las fechorías de Ethan expuestas ya no tenía que preocuparme de que él interfiriera con mi negocio o mi vida personal. Fue una victoria agridulce, sin embargo, aunque tuve una inmensa satisfacción al ver a Ethan Br. Bajo una parte de mí no pudo evitar sentir una punzada de remordimiento. Alguna vez habíamos estado tan enamorados, nuestro futuro parecía brillante y lleno de promesas. Pero ahora ese sueño se había hecho añicos y no podía evitar preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes aún. Sabía que había hecho lo necesario para protegerme a mí mismo y a mi compañía.
Ethan no me había dejado otra opción y me negué a sentirme culpable por las decisiones que había tomado mientras estaba sentada en mi oficina contemplando el horizonte de la ciudad. La caída de Ethan fue un doloroso recordatorio de las consecuencias de la avaricia y la traición y juré nunca volver a permitirme estar en una posición como esa. Con un respiré hondo y volví mi atención a la tarea que tenía entre manos, decidido a continuar construyendo mi imperio y asegurando mi futuro. Ethan podría haber estado caído, pero ciertamente no estaba fuera y sabía que tendría que permanecer alerta y listo para defender lo que por derecho era mío. En los meses siguientes, mi vida dio un giro notable. El éxito del producto revolucionario de mi empresa me catapultó al centro de atención y me vi celebrado como un símbolo de resiliencia e innovación. En todos los lugares a los que iba, la gente me reconocía y estaba ansiosa por felicitarme por mi triunfo. Mi rostro apareció en las portadas de revistas de negocios e incluso me invitaron a dar un discurso de apertura en una prestigiosa conferencia de la industria. Estaba muy lejos de las amargas batallas personales que había enfrentado apenas unos meses antes, ya que para Ethan su perdición había sido swift e implacable. Su reputación estaba hecha jirones y él luchaba por encontrar algo parecido a una base financiera o social. Apartamento y en un intento desesperado por recuperar cierta sensación de control, decía su voz mezclada con una patética desesperación rogándome que lo reconsiderara y lo aceptara de regreso, pero rechacé mi resolución tan inquebrantable como lo había sido en la sala del tribunal. Por favor, Darcy, él me suplicaría. Haré cualquier cosa para compensarte, solo dame otra oportunidad. Simplemente sacudiría la cabeza, mis labios formarían una línea delgada. Es demasiado tarde para eso, Ethan, tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Ethan se quedaría en silencio. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Sabía que mi negativa a perdonarlo solo aumentaba su angustia, pero no podía preocuparme de que me hubiera traicionado y había terminado de darle segundas oportunidades. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, no pude evitar sentir una sensación de orgullo y logro. Había capeado la tormenta y había emergido más fuerte que nunca. La caída de Ethan fue un doloroso recordatorio de las consecuencias de la avaricia y la traición y juré nunca volver a estar en una posición como esa. Con mi nuevo éxito pude concentrarme en construir una vida que fuera fiel a mis propios valores y aspiraciones. Derramé mi energía en mi trabajo impulsado por un sentido renovado de propósito y determinación y mientras observaba cómo mi empresa seguía creciendo y prosperando. No pude evitar sentir una profunda sensación de satisfacción, pero no fue solo mi vida profesional la que había mejorado después del divorcio. Había encontrado una nueva paz y claridad. Me había rodeado de un sistema de apoyo, de amigos leales y colegas de confianza e incluso comencé a explorar nuevos pasatiempos e intereses un día, mientras estaba sentado en mi oficina revisando los últimos informes financieros. No pude evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Había sido una tarea difícil y dolorosa. Pero había emergido más fuerte y resistente que nunca cuando cerré la carpeta y centré mi atención en la siguiente tarea que tenía entre manos. No pude evitar sentir una sensación de optimismo y entusiasmo por el futuro.